Este domingo es la elección judicial y hoy tenemos que dejar constancia de la destrucción de la democracia, del aniquilamiento del Estado de Derecho, de la elección de Estado que vamos a tener el domingo y de quiénes son los responsables. El atropello que se va a cristalizar este fin de semana tiene su origen en el sexenio pasado, cuando el Poder Judicial se convirtió en un contrapeso del gobierno y frenó los excesos del expresidente López Obrador. Hubo amparos para que no devastara más la selva con el Tren Maya, para que el SAT no pudiera entrar a nuestras casas so pretexto de cobrar impuestos, para que no expropiara la industria eléctrica aunque hubiera más apagones. Frente a cada intento de atropello hubo un amparo. Y como no lo dejaban hacer su voluntad, López Obrador fue cocinando un odio contra el Poder Judicial que se tradujo en una venganza brutal. Su última carta para perdonarle la vida al Poder Judicial fue que su escudero, Arturo Saldívar, se reeligiera como presidente de la Suprema Corte, aunque eso no lo permitiera la Constitución. No pudo. La gota que derramó el vaso fue aquella ceremonia en la que la nueva presidenta de la Suprema Corte, que no estaba sometida a él como Saldívar, la ministra Norma Piña, cuando López Obrador entró al salón, no se puso de pie. La afrenta máxima frente al poderoso. Y a partir de ahí se desató la furia de la venganza. El presidente impulsó la reforma judicial que tenía como único objetivo dinamitar al Poder Judicial, deshacerse de todos los jueces, de todos los magistrados, de todos los ministros incómodos para ya no tener obstáculos. Una reforma judicial a modo que promovieron con la idea, eso fue lo que divulgaron, de que iban a acabar con la corrupción, con el nepotismo, con los lujos. Pero la mayor mentira fue decir que los ciudadanos podríamos elegir a los jueces, magistrados y ministros. En realidad todo estuvo diseñado desde un inicio para definir desde el poder quiénes van a ser los jueces, magistrados y ministros. No importó que especialistas en derecho, constitucionalistas, organismos internacionales, la ONU, hasta el gobierno de Estados Unidos, el sector financiero mundial advirtieran que la reforma judicial iba en contra de la democracia. Peor aún, que le abría al narco la puerta para empoderarse todavía más. El obradorismo siguió adelante. Y aunque el presidente López Obrador presionó para aprobar la reforma, no lo pudo lograr en su sexenio porque no tenía la supermayoría en el Congreso. Vinieron las elecciones que ganó la presidenta Sheinbaum y la mayoría en el Congreso la tuvo Morena, pero no la supermayoría. Y ahí empezó una metralla de trampas que duró 9 meses. 9 meses hasta hoy en los que no dejaron de hacer trampa, sí, hasta llegar a este domingo, en el que van a seguir haciendo trampa, ya está cantado. La primera trampa fue la sobrerepresentación. Morena obtuvo en las elecciones el 57% de los votos, pero el Tribunal Electoral les dio el 73% de los diputados y el 65% de los senadores. A cambio, los únicos magistrados que no se cambian este domingo son los del Tribunal Electoral. Así de descarado. Pero todavía les faltaban unos cuantos votos en el Senado para aprobar la reforma judicial. ¿Qué hicieron? Más trampas. Compraron a los 2 del PRD, le hicieron un secuestro express el mero día de la votación a un senador de Movimiento Ciudadano y el beso final fue el beso de Yunes. A cambio de quitarle las órdenes de aprehensión en su contra, votó con Morena el panista Yunes. Las trampas no pararon ahí. La metodología para la elección ha sido un desastre. De entrada, una tómbola con pelotitas que se cayeron a la hora de sortear qué jueces se elegirían este año. Requisitos tan pobres para ser candidatos que se apuntaba cualquiera. Metieron operadores, funcionarios, cualquier politiquillo entraba. Los perfiles se supone que los tenían que revisar y validar 3 comités. Pero 2 de esos comités estaban controlados por Morena y el tercer comité, el único que no estaba controlado por Morena, terminó renunciando. Para cuando llegó la siguiente tómbola, según esto, para que por sorteo se definieran los candidatos, en realidad ya todo estaba arreglado. Los 2 comités morenistas decidieron qué nombres entraban a la tómbola. Ya daba igual quién saliera sorteado. Pero aún así, siguieron las trampas. Hubo candidatos que salieron sorteados, pero sus nombres no llegaron a las boletas. Y lo increíble, el Tribunal Electoral Federal aceptó que hubo trampa, pero que ya no se podía hacer nada. Metieron a personas con antecedentes penales, metieron a exconvictos, metieron a abogados de narcos como candidatos al Poder Judicial. Ha sido un escándalo internacional. Siguieron las trampas.
Se van a instalar la mitad de las casillas que de costumbre. Los votos no los van a contar los funcionarios de casilla en las casillas. Los resultados no se van a publicar en las casillas. No va a haber PREP. No van a haber resultados esa noche como usualmente. Y dado que las boletas electorales se hicieron tan complejas que nadie sabe cómo votar, el gobierno empezó el reparto masivo de acordeones para que la gente vote como el gobierno diga. ¿Cuál es el resultado? Que los que van a quedar van a ser jueces de Morena, magistrados de Morena y ministros de Morena. Los grupos de poder dentro de Morena se repartieron como botín el poder judicial. La nueva oligarquía morenista, porque ninguno es pobre, ¿eh? No. La nueva oligarquía morenista será la dueña del poder judicial. Y si usted enfrenta un caso jurídico, pues a ver con quién le toca, a ver si le cae con un juez de Adán Augusto López, o un juez de Monreal, o un juez de Saldívar, ¿no? O un juez de Andy López Beltrán, o un juez de los empresarios favoritos que también metieron a sus candidatos, o un juez de los narcos, el otro gran aliado estratégico del obradorato, o a lo mejor alguno de los radicales de Morena, los de la presidenta, los de los Batres, a ver con qué juez le toca, quién es su dueño y cómo se va a tener que arreglar con ese dueño. La elección del domingo va a concretar la desaparición de poderes que está en la Constitución mexicana. Va a marcar las presidencias de López Obrador y Claudia Sheinbaum por haber sido cómplices en impulsar un retroceso democrático en el país. También va a marcar a varias generaciones de mexicanos, porque destruir lleva un domingo. Reconstruir puede demorar años, décadas. Los ministros de la Corte que se elijan en este fraude electoral del domingo van a durar 12 años. Los jueces y magistrados que se elijan en este fraude electoral del domingo van a durar 9 años. Así que anotémoslo en el calendario. 1 de junio de 2025, el día en que se conmemorará el regreso de México al autoritarismo. Y a ver cuántas libertades vamos perdiendo en el camino.